After some brief welcoming remarks from our executive director, Dr. Small, and today's convener, Dr. Pedro Gonzalez, we will be turning on the language interpretation feature, at which time you can listen to Dr. Valente's remarks in Spanish by selecting the Spanish language, or listen to the translation in English by selecting English. That translation tool will be turned on after some welcoming remarks today. Or maybe you should turn on can you turn it on now or you have to wait? We'll have to wait for after Pedro's remarks, but if you'd like to begin, we can now get started. Everybody's logged on. Okay, great. So I'm going to make brief remarks and turn it over to Pedro. So good morning from the East Coast, and good evening and afternoon from Europe and the Middle East, and good morning from the Americas. So I wanted to welcome everybody. My name is Charles Small. I'm the Executive Director of ISGAP. And I'd just like to say, as some of you know, we've just started what we call the Digital Research Center. It's a platform, I guess, during this difficult time of the pandemic, when people are sort of stuck in their spaces, and it's a trying time, I think, on personal and political and economic levels around the world. One good thing is that we have this platform where we can reach out to different communities of scholars from around the world, and bring them closer to us. So I think this is a time where we can break down barriers and bring people closer in time and space. And what I find as the director of ISGAP, and in my travels around the world, I've known that in different parts of the world, in the Spanish-speaking world, in the Italian community, in the French world, people are dealing with issues of anti-Semitism and related matters in sometimes unique ways, unique to the region, but also it's interesting in terms of social theory and conceptual ideas. People are working on innovative things, and perhaps this is an opportunity for people to come together from different communities and different milieus, networks, if you will, and we can begin to share interesting ideas that people have been working on within their own context. And given the fact that anti-Semitism is a global phenomenon, really learn some of the best practices and ideas that exist in different spaces. So this is a special opportunity. And in this seminar series, we're going to engage scholars and hopefully concerned individuals from the Spanish-speaking world, if you can call it that. And with the translation, make it accessible to in people in English as well. So bringing people together is very important. And I'm really honored that Dr. Pedro Gonzalez is putting the seminar series together. So Pedro, thank you for all the hard work you've done to make this happen. And I'd also like to just welcome very briefly Sara Valente, Dr. Sara Valente, for being our inaugural speaker in Spanish in this very important seminar series. So thank you both for being here. And Pedro, I'm honored that you're here and organizing this with ISGAP. And I turn the proceedings over to you, and thank you very much for everything you've done. Gracias, gracias. Bienvenidas y bienvenidos todos a la serie de seminarios virtuales, un acercamiento comparativo al antisemitismo. Welcome everybody to our seminar series, Antisemitism in Comparative Perspective. Quisiera agradecer antes que nada al doctor Charles Small, director de ISGAP, y al doctor David Patterson, quien ha sido un amigo, un profesor y un mentor. Sin él no estaría aquí. A la gente que está detrás de las cámaras, a Ira Guberman, a Daphne Kleiman, a El Shaddai Abraham. En su libro Decolonial Judaism, Santiago Slavovsky termina su introducción diciendo: bárbaros del mundo, únanse. Un libro complejo y profundo, pero la frase significa intentar una reapropiación del término, eliminando totalmente la carga negativa. Después de todo, el pueblo judío, entre otros, ha sido catalogado como antagonista y, por ende, la amenaza de un proyecto de civilización que considera la otredad como indeseable y hasta exterminable. In his book, Decolonial Judaism, Santiago Slavovsky finishes his introduction by saying, unite,
Barbarians of the World. This is a very complex and profound book, but the phrase means actually just to think about a reappropriation of the term, eliminating the negative connotation. After all, the Jewish people, among others, have been labeled as antagonists and therefore as the major threat to a project of civilization that considers otherness as not desirable and even uh, a candidate for extermination. Esa otredad es la encarnación de una no racionalidad asociada con la periferia, pero que casi todo el tiempo vive dentro de alguna nación moderna. Por ello, el antisemitismo debe considerarse como un elemento básico en el desarrollo de la cultura occidental. That otherness is usually the incarnation of a non-rationality associated with the periphery, but contradictory that almost all the time lives within a modern nation. That's why anti-Semitism must be considered as a basic element in the development of the culture from the West. A few days ago, a colleague of mine told me about some news that I have heard, but I could never spot. It was about this Volkswagen dealership in Mexico City that was showing certain type of posters, and I'm going to show you those in a few minutes. Hace unos días una colega me comentó de una noticia que yo había escuchado, pero no había podido ubicar. Se trataba de un concesionario de autos Volkswagen en la Ciudad de México que mostraba unos pósters bastante problemáticos. En mi propia ciudad, hace unas semanas leí la noticia de que un estacionamiento, propiedad de la ciudad, apareció una suástica. Se veía perfectamente del edificio más icónico de la ciudad, el que se llama Reunion Tower. No se trataba de un símbolo hecho con pintura de aerosol. Voy a compartir mi pantalla para enseñarles de qué estoy hablando. Hace unos días una compañera me comentó sobre estos pósters. Son los pósters que yo les comentaba en una agencia de Volkswagen. Es un póster antiguo que muestra banderas nazis y el automóvil aquí. Y esta es la otra fotografía, la otra imagen en Dallas, en la que se ve una suástica de aproximadamente 20 pies. No es una pintura sencilla. A la entrada del estacionamiento había consignas de supremacía blanca. El problema de estas imágenes es que ninguno de los dos reportes hablaba de antisemitismo o de ninguna forma de violencia en contra del pueblo judío. Se hablaba solo de graffiti y de un régimen opresor basado en el odio y en la discriminación. These are the pictures that I was talking about. In one, Mexico City, the vintage poster showing a Volkswagen Beetle and the Nazi banners. In this one here, we see a parking lot in the city of Dallas with a swastika about 20 feet wide. This is not a graffiti. It's a complex piece of painting that was not done with spray paint. So it took a lot of time. However, in both reports, the people reporting do not mention the word anti-Semitism or anything related to the violence against Jewish people. Por la complejidad y profundidad del problema, pensé que este seminario debía concertar un diálogo entre distintas esferas del saber, la académica, la de la llamada educación informal y la jurídica. El proyecto debía incluir distintos niveles de participación, representados por la enseñanza en las aulas y la formación de conciencia como corolario de la transmisión de saberes que ocurre en un museo. También pensé en acercar a la gente que lucha en distintas trincheras en una misma sociedad. Given the complexity and the depth of the problem, I thought that this seminary should create a dialogue between different spheres of knowledge.
One, the academia, or the group of scholars. The other one, the so-called informal education. A third one should be the legal sphere. This project should be inclusive of different levels of participation represented by teaching in the classroom, but also the formation of a consciousness, the one that we can see usually happening in the hallways of a museum. That's what I thought about bringing together people from different levels within society, fighting from different trenches. Por eso es que abrimos hoy con una perspectiva histórica, presentada por una amiga, colega y compañera de trabajo de ya varios años, la doctora Sara Valente. Ella es profesora asistente visitante en el Centro Ackerman de Estudios sobre el Holocausto de la Universidad de Texas en Dallas. Ella enseña cursos de historia, literatura y memoria cultural judía y latinoamericana. Sus campos de especialización incluyen estudios del Holocausto, estudios de traducción literaria, derechos humanos. Ha presentado sus investigaciones en conferencias en Estados Unidos, Inglaterra e Israel. La doctora Valente es la creadora, productora y conductora de varios podcasts, incluido el Ackerman Center Podcast, donde explora temas relacionados con el Holocausto durante el tiempo de nuestras nuevas realidades virtuales. That's why we open up today with a historical perspective presented by a friend, colleague, and co-worker for years. She is Dr. Sara Valente. She's a visiting assistant professor at the Ackerman Center for Holocaust Studies at the University of Texas at Dallas. Sara teaches classes related to history, literature, and Jewish cultural memory, and also Latin American history. Her fields of specialization includes the Holocaust, literary translation, and human rights. She has presented her research in conferences throughout United States, England, and Israel. Dr. Valente is the creator, producer, and host of several podcasts, including the Ackerman Center podcast, where she talks and explores topics related to the Holocaust in this time in which our realities are radically different. Thank you so much, Sara, for being here. Muchas gracias, Sara. Please go ahead. I'll now be turning on the translation tool. So if you'd like to listen to Dr. Valente's remarks in English, please select English as your preferred language at this time. Is it okay if I get started? ¿Puedo empezar? Yes, you can begin. All right. Well, primero, muchas gracias, Pedro, por la invitación a participar en este seminario. Al señor Dr. Smalls también, por ISGAP, por recibirme aquí como invitada. Buenos días, buena tarde a todos que están aquí con nosotros y gracias por estar aquí. Voy a compartir mi pantalla. Tengo un PowerPoint que me gustaría tener aquí mientras estoy hablando para que todos puedan mirar. Ok. Un minuto. Ok. Y entonces, como Pedro has hablado, hoy estaré hablando sobre un contexto más histórico del antijudaísmo ibérico en Brasil colonial, que es un tema que ha venido a frente en estos últimos años. Desde el 1960, 1970, empezó a venir a frente más. Y creo que la manera de entender como este antisemitismo, que en la verdad estoy llamando de antijudaísmo, porque precede la formación del termo mismo. Entonces es como que una nueva evolución que ocurrió antes de la formación del antisemitismo como nosotros entendemos en la modernidad. Y bueno, cuando nosotros pensamos sobre los primeros años de Brasil, la historia que se cuenta a menudo
es del descubrimiento de nuevas tierras por parte de exploradores portugueses que actuaban en nombre de su rey para extender el alcance y el poder de Portugal y de conquistar los recursos naturales y las riquezas de esta tierra. Lo que también está profundamente arraigado en esta historia del descubrimiento de este periodo colonial es la esclavitud y el genocidio de la población indígena, así como la migración forzada de los africanos como esclavos a estas nuevas tierras, esta nueva colonia portuguesa. En el contexto histórico entonces de la historia brasileña, estos temas son sinónimos con el descubrimiento del país en 1500 y hasta la proclamación de la República en 1889. Y el aspecto que es mucho menos conocido de esta historia del descubrimiento es de los judíos portugueses que desde haber sido expulsos de Portugal y obligados a convertirse al catolicismo, fueron entonces perseguidos durante todo este periodo colonial a pesar de su conversión a la Iglesia Católica. Y entonces, en mi presentación hoy, voy a discutir am, el papel que el antijudaísmo tiene en la historia brasileña, así como es tan parte de la formación del país, mostrando cuán profundamente arraigado estaba el antijudaísmo a los primeros 300 años de la existencia del país. Y más importante es cómo este antijudaísmo creó una nueva categoría de identidad para estos judíos, que adoptaron entonces identidades católicas, públicas, mientras practicaban una forma de judaísmo privado en sus casas, dentro de sus hogares, que se conoció después como criptojudaísmo. Entonces, esta nueva faceta de la historia colonial solo se reveló muy recientemente cuando el gobierno portugués abrió finalmente los depósitos del Santo Oficio de la Inquisición, que se había mantenido cerrado en secreto por muchísimos años. Y cuando se abrió los depósitos del Santo Oficio de la Inquisición, am, los investigadores y los académicos brasileños en este campo de estudio de criptojudaísmo, entonces empezaron a crear mucha pesquisa, muchas investigaciones sobre el tema. Y entonces el trabajo que voy a presentar aquí hoy está bien baseado en los trabajos de personas como profesora Anita Novinsky, Daniela Levi, Enaida Ribeiro y Lina Gorenstein. Y el trabajo de ellas está básicamente me ayudando a formular el marco que ilustra cómo el Brasil colonial también fue el escenario de atrocidades contra los judíos, tanto cuanto contra los indígenas que yo había hablado, cuanto los esclavos que vinieron de África, que fueron emigrados de África, como también esta persecución a los judíos. Entonces es parte de esta historia inicial colonial que está faltando. Y las atrocidades, como les voy a enseñar, de las persecuciones que ocurrían en Europa, también se repetían en Brasil colonial, incluyendo casos de muertes en las hogueras de la Inquisición. Entonces, dado que la historia de los judíos brasileños empieza con la exposición
de los judíos de Portugal en 1497, este antisemitismo ha definido la existencia de los judíos brasileños desde el inicio del Brasil colonial. Y para dar fe de la amenazante influencia y poder de la Inquisición, la historia de los judíos sefardíes en Brasil ha estado casi completamente ausente de la conciencia histórica, la conciencia cultural del país. No solo esta historia ha desaparecido, ya que la historia de la Inquisición portuguesa ha sido muy minimizada por principales históricos brasileños. En su trabajo pionero, Raíces de Brasil, que fue publicado en 1936, Sérgio Buarque de Holanda, uno de los historiadores brasileños más destacados del siglo XX, omitió por completo de mencionar la historia de nuevos cristianos en Brasil colonial y cómo fue para ellos en estos 300 años de la Inquisición. Buarque de Holanda, sin embargo, menciona brevemente el papel absolutamente influenciante de la Iglesia Católica en el establecimiento de un bastión eterno de sumisión y práctica religiosa en Brasil, especialmente cuando en el Gran Maestre de la Orden de Cristo en Brasil ganó lo que llamaba de poder discrecional sobre asuntos eclesiásticos. Y él nos permite entonces entender cómo la iglesia se convirtió en un brazo de poder secular del Reino de Portugal en su colonia dependiente en el otro lado del Atlántico. Y es importante destacar la perspicaz descripción que hace Holanda, en cual él habla de, quote, nuestro antiguo catolicismo tan característico de nosotros. Este catolicismo es lo que me gustaría focalizar un poco más. Él desarrolla esta idea desde el momento del descubrimiento de Brasil por los portugueses y muestra un aspecto revelador de la religión que sin duda sufrió muchas adaptaciones, especialmente por parte de estos cristianos nuevos. Y aunque Holanda no menciona directamente los criptojudíos, los nuevos cristianos, esos son términos que son utilizados interchangeably, juntos, para significar este grupo de judíos que crearon esta nueva identidad por cuenta de la persecución de la Inquisición, por causa del miedo y por causa del peligro que significaba ser judío en este momento. No podían ser judío libremente. Y como pueden mirar lo que tengo aquí en la pantalla, es una frase muy importante del padre Antonio Vieira, que voy a hablar más después sobre él, que escribió varios sermones sobre los judíos, en el cual él habla que si no fuera por la Inquisición, no habría tantos judíos. Y lo que él está hablando tiene tanto a ver con lo que Holanda también estaba hablando del catolicismo característico brasileño. Y entonces, ¿qué significa eso? Ah, este catolicismo brasileño de que hablaba era una práctica que permitía
a estos brasileños de la colonia a tratar a los santos con una cierta intimidad casi irrespetuosa y que parecía extraño a las almas realmente religiosas. Entonces es como que se fuera una, una cosa, una nueva manera de entender el catolicismo, no como una religiosidad sincera, pero como una que hay casi algo sin respecto. Y Holanda, perdón, Pedro. Ok, y entonces Holanda habla sobre eso en este libro. No tenemos mucho tiempo para desarrollar mejor, pero lo importante es eso, que hay un nuevo tipo de catolicismo que empieza a existir en este tiempo. Y esta tendencia continuó durante los siglos XVI, XVII, XVIII, hasta el XIX, cuando un botánico famoso francés que viajó a Brasil y estaba ahí durante la independencia en 1822, que habló que nadie se tomaba en serio el espíritu del acto de la Semana Santa. Él hablaba que los hombres más distinguidos participaban solo por costumbre, como que no era algo sincero. Existía una cosa que no estaba realmente serio al respecto de la práctica. La gente, como él hablaba, la gente, eso estaba ahí por una fiesta. Y entonces, quizá la razón por la cual Holanda no menciona específicamente a los judíos en su trabajo de fundación es porque estos nuevos cristianos o el impacto que tuvieron en la adaptación del catolicismo en su vida religiosa es al mismo tiempo el tema que está ausente del diálogo histórico que ha sido perdido durante las generaciones por causa que ha se tornado en otra cosa, en de facto la actualidad de la religiosidad católica brasileña. Está llena de signos y remanencias de este judaísmo que fue completamente obfuscado por la Inquisición. Y entonces, ¿cómo Raúl Hilberg habla sobre esto en su libro La destrucción de los judíos europeos? Que la primera etapa de la fe cristiana, los cristianos eran todavía parte de un secto judío, que observaban la ley judía con las prácticas adicionales al bautismo cristiano. Entonces, en las primeras décadas de la historia cristiana, presentaron la tensión entre dos tipos de judaísmo, el judaísmo original y el judaísmo cristiano. Y entonces, me gustaría traer esto a frente aquí, porque esta tensión que ocurrió al principio del evento del cristianismo es algo que se nota en este Brasil colonial como una reinvención de este tipo de tensión que existía en la origen de la religión, am, siendo que a los judíos, claro, tenían solo un Dios y, y se mantuvieron en eso, am, mientras también aceptaban un tipo de cristianismo am, que les forzaba a abandonar este judaísmo.
Entonces es importante esta tensión, estar aquí como parte de lo que estamos hablando. Y entonces, como estoy hablando, la historia de los judíos brasileños es una que desafía las normas y desafía la comprensión binaria de una identidad religiosa, como o es judío o es cristiano. Es un tipo de mezcla de las dos cosas. En el primer avistamiento portugués de Brasil fue en abril de 1500 con una flota de 13 barcos que estaba comandada por el joven Pedro Álvarez de Cabral, que se dirigía a India a procura de las cosas naturales, de las riquezas naturales, pero fue enviada para Brasilia. Llegaron y cuando este grupo de hombres, eran 1400 tripulantes, pisaron en esta tierra, ahí dentro de estos 1400 hombres, es estimado que un tercio de ellos eran originalmente judíos que se habían convertido por causa del edicto del rey Fernando y la reina Isabel de 1492, entonces 8 años antes de este momento. Y en este decreto, como creo que muchos ya saben lo que estaba en el decreto de los reyes españoles y portugués sobre la exposición, pero les voy a leer apenas una parte aquí de que estaba escrito en este edicto, que hablaban: ordenamos a todos los judíos y judías de cualquier edad que vivan, residan y existan en nuestros dichos reinos y señoríos, tanto los que son nativos como los que no lo son, que por cualquier forma o causa han venido a vivir y resistir ahí, que por fines del mes de julio próximo del año en curso parten de todos nuestros dichos reinos y señorías, junto con sus hijos y hijas, sirvientes, sirvientas, familiares judíos, que son tan grandes como así los menores. Entonces, no voy a continuar a leer porque es muy largo, pero tienen una idea de la seriedad de este edicto que fue pasado y hubo una oportunidad a la conversión. Entonces, esta fue una manera que muchos encontraron de no irse de su tierra a convertirse. Pero con esas palabras se cortó la raíz de casi 14 siglos de vida en Sefarad. Y este momento, y este momento es importante porque directamente impactó la vida de aquellos que se iban a ir a Brasil en algunos años. Y es importante resaltar también que la Inquisición española ya estaba funcionando varios años antes de la brasileña, de la portuguesa, y la Inquisición portuguesa no actuaba solo como un cuerpo unificado. Sus miembros, las personas que estaban envolvidas con la Inquisición, no tenían las mismas ideas políticas o ni los mismos intereses políticos. Y entonces siempre hubo entre 1580 hasta 1640, el Santo Oficio mantuvo un constante debate entre la corona y las quejas de la población de nuevos cristianos contra los procedimientos inquisitoriales.
Y como un intento de pacificar la población, la corona, los reyes, intentaron reformar algunos aspectos de las prácticas inquisitoriales. Porque, como les voy a enseñar en algunos minutos, aunque la Inquisición estaba en Portugal y Brasil estaba muy lejos de Portugal, tenían varios agentes de la Inquisición trabajando en Brasil y ellos estaban responsables de descubrir los judíos y enviar estas quejas de vuelta a Portugal. Y cuando Portugal vino a Brasil por 3 veces, y voy a cambiar aquí para que puedan mirar la cronología de que estoy hablando, en las visitas que el Santo Oficio hacía a Brasil, llevaban de vuelta a las personas que habían sido indicadas como judaizantes o como herejes o algo así. Entonces, esa es la conexión también que es importante resaltar mientras estamos hablando de eso. Y, y en este momento, una figura muy importante que se destaca en el Brasil colonial, específicamente en siglo XVII, fue un sacerdote jesuita, Antonio Vieira, el que escribió la frase que estaba en la pantalla hace unos minutos, que valienteosamente dijo al tribunal del Santo Oficio que las acusaciones de los inocentes am, eran imposibles porque el magistrado estaba completamente lleno de odio y entonces la sentencia nunca sería justa para las personas que estaban siendo condenadas. Y, y el padre Viera fue un gran defensor del regreso de los judíos portugueses expulsados. Y entonces, solo un poquito sobre la vida del padre Antonio Vieira, que él nació en Portugal en 1608. Su familia se trasladó a Bahía, Brasil, cuando él era todavía un niño, y él ahí estudió en los colegios de la Compañía de Jesús, y desde donde radicalizó el modelo jesuita con sueños de revolución social. Y por eso él empezó a observar las inquietudes de la comunidad nueva cristiana cuando un de los visitadores de la Inquisición llegó a Brasil. Y Vieira abandonó Brasil en 1641 a la edad de 33 años. Fue ser diplomático, consejero al rey de Portugal, y se convirtió en un crítico muy vocal de los intereses creados, condenando la corrupción de la monarquía y defendiendo los derechos de los pueblos indígenas cuyos idiomas él había aprendido. Y también empezó a trabajar para que los portugueses hicieran la abolición de la esclavitud de la población indígena. Y, y él denunciaba con mucha fuerza, con mucha energía, cómo que una sociedad cristiana no pudiera discriminar tanto a las poblaciones nativas, pero también a los nuevos cristianos, que él decía que deberían tener la chance, la oportunidad de retornar al judaísmo. Y por sus enfáticos sermones y escritos, la Inquisición presentó un caso contra él. En el juicio, él fue dicho que era acusado de judaísmo porque era un simpatizante del judaísmo
incluso después de su absolvición, porque él tenía muchas conexiones al nivel muy alto. Él fue responsable del primer intento en Portugal a cerrar el Santo Oficio de la Inquisición entre 1675 y 1681 y defendía mucho la causa judía de los nuevos cristianos. Y la profesora Anita Novinsky, que yo ya hablé, que es una persona que más ha estudiado este tema de criptojudaísmo en Brasil, ha analizado los sermones del padre Vieira y los discursos, los escritos, y ella habla como hay la manera de detectar que él proporcionaba informaciones sobre el criptojudaísmo y mantenía una posición completamente única de sus contemporáneos en esta época. Y entonces, para entendernos sobre la cuestión del antijudaísmo colonial, el padre Vieira es una figura central. Él es la persona que debemos estudiar. Y Y lo que Novinsky nos enseña es que él descubrió que la Inquisición no solo imponía la pena de muerte en raras ocasiones, como antes acreditábamos que era en la colonia brasileña, como varios estudiosos habían dicho, mas a través de sus escritos de Antonio Vieira, nos muestra una visión muy diferente y realista de la injusticia inquisitorial. Y nos muestra cómo el Tribunal Ibérico era de facto un instrumento totalitario para la aniquilación de toda la dignidad humana, por el cual los judíos fueron públicamente degradados para el deleite de la élite y para el entretenimiento de las masas. Como nos señala Novinsky, Vera acusó la Inquisición de perseguir un mito, de facto. No estaban persiguiendo judíos, sino el mito del judío. Ya que la mayor parte de los cristianos nuevos portugueses que estaban siendo condenados por el Santo Oficio en Brasil eran obviamente inocentes del crimen que les imputaba. Y entonces uno podría preguntarse cómo que impactó el movimiento anti-nuevo cristianismo de Portugal en Brasil. Bueno, como una colonia portuguesa, hasta la declaración de su independencia en 1822, la religión era de facto solamente católica. No habría posibilidad de una religión fuera del catolicismo. Y eso es muy importante para entendernos la fuerza que la Inquisición tenía sobre su colonia. La primera visita oficial de la Inquisición para Brasil ocurrió en 1591 y duró por 4 años. La segunda visita tuvo lugar en 1618 y duró hasta 1621. Y después la tercera y última visita ocurrió casi que 100 años después, de 1763 hasta 1779. ¿Y qué significa estas visitas? Bueno, a lo largo del siglos,
los cristianos nuevos enfrentaban un tipo de escrutinio constante bajo los ojos vigilantes de estos agentes que ahí estaban, y donde se investigó más de 29.000 casos y fueron condenados más de 2.441 personas que fueron a ser quemadas a la hoguera. Y como sabemos de la historia, esto no solo ocurrió en la colonia portuguesa que es Brasil, que fue Brasil, como también hasta en India, en la colonia de Goa, por ejemplo, donde se investigaron más de 3.800 cristianos nuevos y 42 fueron condenados a ser muertos, quemados en la hoguera también. Y todo eso tiene mucho a ver con las escritas de Viera, porque él habla sobre la cuestión de que la ideología de la Inquisición tenía todo a ver con la pureza de sangre, que es un tópico que creo que todos aquí ya conocemos bastante, entonces no voy a hablar sobre eso, pero lo importante es que el padre Viera presentó una nueva manera de entender los criptojudíos, los nuevos cristianos, como de facto mártires del catolicismo y víctimas de una institución criminal, lo que era bien distinto de sus contemporáneos. Lamentablemente, los intentos significativos e incansables de esfuerzos de Viera para mejorar la situación para nuevos cristianos fracasó muchísimo. La Inquisición se volvió aún más cruel en sus prácticas o principios del siglo. Durante la mitad del siglo XVIII, por ejemplo, los cristianos nuevos fueron perseguidos con mayor violencia que en cualquier otro momento de su historia. Y el desarrollo de los eventos de destrucción hacia los judíos muestra una faceta importante que estableció am, que las cosas más terribles se les podía hacer a los judíos y a lo peor de todo, que estas acciones serían justificadas por la doctrina de la iglesia. Y este tipo de antijudaísmo, antisemitismo cristiano fue repetido continuadamente por los teólogos, clérigos, artistas, fue la causa fundamental y también la justificación de la degradación y la muerte de los judíos. A la mitad de los 200 a 300 judíos de España, por ejemplo, que habían habitado en la península ibérica desde el siglo III y vivido continuamente en ella durante más de 200 años, más tiempo ah, en cualquier otra parte del mundo, optaron para huir de este lugar, llegando a una colonia donde de facto no pudieron continuar sus vidas más adoptar identidades como mecanismo de sobrevivencia. Y este antisemitismo, es importante entender que este antijudaísmo en Brasil colonial, bajo el dominio portugués, sucedió simultáneamente con el desarrollo de la nueva nación. Y la Iglesia Católica tenía como objetivo controlar y dirigir la población.
Y entonces el antijudaísmo hacia los judíos se convirtió en una hostilidad y sospecha, y los nuevos cristianos no estaban restringidos como antes de la Inquisición, porque la Inquisición empieza en 1591 en Brasil. Entonces, por algunos años, en aquella primera generación que ahí estaba, tuvieron un poco más de libertad de los que vinieron después de ellos, que estos nuevos cristianos no estaban más libres de comunicarse como cualquier persona, aunque crear mecanismos hasta de comunicación y de vivencia. Y aunque todo eso parece como que se fuera algo muy secreto, que de facto era el mecanismo que esta población desarrolló, durante un breve gobierno holandés, por 24 años, Holanda tuvo la posesión de la colonia portuguesa. En este periodo muy corto, donde el derecho de la religión fue abierta bajo los holandeses, fue cuando estos criptojudíos, cristianos nuevos, hay varias maneras de hablar sobre ellos, pero fue cuando ellos submergieron, aparecieron otra vez, crearon su propia sinagoga, que es la primera sinagoga oficial construida en las Américas en 1650, la sinagoga Kahal Zur Israel. Y esta sinagoga es uno de los recordatorios más importantes de la presencia judía en Brasil colonial. Y si nosotros miramos, por ejemplo, aquí tengo una foto del nombre de la calle donde esta sinagoga fue creada en 1650, que se llamaba la Rúa del Bon Jesús, del Bueno Jesús. Y puedes mirar ahí que en este periodo muy corto del dominio holandés, se tornó entonces en la calle de los judíos, que ellos tenían la libertad de expresión religiosa. Y entonces lo que estoy hablando es que si pensamos el fato que Brasil, descubierto en 1500, 136 años después, en la primera oportunidad que tuvieron de hacerse judíos otra vez, esta población estaba pronta y esperando este momento para venir a frente otra vez. Y el cambio de los nombres de la calle también ilustra un cierto movimiento en la secuencia religiosa gradual, que obviamente después de 1654 se convirtió otra vez en calle del Buen Jesús. Am, Eso nos muestra un tipo de secuencia religiosa gradual que se esperaba de la población brasileña por parte del gobierno de casi 300 años del Santo Oficio, que solo terminó en 1821. Y una cosa que es muy curiosa es que cuando la Inquisición, durante estos 300 años de actuación de- eh, en la, en la concepción de la religiosidad judaica, la Inquisición de facto empezó a detallar los costumbres y prácticas judías que estaban prohibidas entre los católicos. Pero mientras ellos estaban detallando los costumbres judíos, estaban enseñando a la población que de facto era nueva cristiana sobre su propio pasado. Porque mientras las generaciones fueron pasando, por causa de este miedo de la Inquisición, mucha cosa se perdió.
Y entonces los cristianos nuevos comenzaron a tener más acceso público a los rituales y costumbres que se habían perdido con el tiempo. Y irónicamente, la Inquisición entonces volvió a enseñar a estos cristianos nuevos sobre el judaísmo. El profesor Eduardo Díaz escribe sobre esto en su libro Los criptojudíos de Portugal, como que el ritual cristiano de hacer el signo de la cruz a frente de uno empezó a tener una otra significación mientras los judíos hacían una oración, mientras hacían el seño de la cruz, hablando Adonai, mi Dios, en mis pensamientos, tocando a la frente, Adonai, mi Dios, tocando los labios, en mis labios, Adonai, mi Dios, en mi corazón, tocando el corazón. Y cuando se realizaba eso rápidamente, se toma fácilmente como el señal de la cruz. Entonces, eso es solo uno de los ejemplos de cómo estos cristianos nuevos fueron de facto enseñados por la Inquisición sobre sus raíces judías. Y como Novinsky también habla en su trabajo más reciente, que habla sobre la construcción de Brasil de mientras la existencia de los judíos, ella habla de la historia, vuelve a contar la historia de cuando un ingeniero polaco, Samuel Schwartz, visitó Belmonte en Portugal en 1925 y notó algunas prácticas entre la población que ahí vivía, la población católica, obviamente, pero que a las 3 de la tarde, en los viernes, el hogar se convertía en un pueblo fantasma. Las personas desaparecían para dentro de sus casas y más tarde le dijeron que ellos eran judíos y las mujeres necesitaban limpiar la casa y dejar todo preparado para el Shabbat. Y entonces, mucho tiempo después, en esta pequeña población, el Melmont, se notaba eso, personas que sabían de facto que eran judíos. En el caso de Brasil, am, la manera de expresar esta conexión es un poco más velada, un poco más no tan, tan abierta de esta manera. Como pueden mirar, aquí tengo en la pantalla una foto de este oratorio. Es un oratorio, pueden mirar la cruz católica al topo y luego abajo tiene la Shem en hebreo. Y esta foto viene de un film, un documental que fue hecho en 2005 con una población, puedes mirar aquí en el mapa de Minas Gerais, un estado en Brasil, donde hay una gran población que hoy en día, en nuestro siglo 2021, la población está entendiendo que sus prácticas de facto tienen la raíz en el judaísmo. Entonces, lo que estamos hablando es que estos brasileños que originan de las familias coloniales, de estos judíos que fueron perseguidos, de los criptojudíos nuevos cristianos, todavía hoy existe remanencias de las prácticas que fueron prohibidas por la Inquisición, pero que podemos encontrar mientras sea mikvas que fueron construidas dentro de casas, mesuzas en las puertas de las casas y cosas así, que hoy hay el entendimiento por la propia población que de facto son prácticas judías, pero que antes no sabían.
Y entonces, de facto, lo que nosotros miramos es que la cuestión teológica y sociológica descrita por los descendientes actuales de estos judíos portugueses que se convirtieron por fuerza en nuevos cristianos, am, falta la capacidad de identificarse con una u otra orientación religiosa. Y eso es un tema que obviamente necesita mucho más estudio y necesitamos entender de una forma más amplia, pero creo que hay una frase que escribió el gran escritor austríaco Stefan Zweig cuando estaba en Brasil, en su exilio, en que él notó que la mayoría de la población brasileña, aparte de los inmigrantes tardíos, era un producto de una mezcla, que específicamente una mezcla de la clase más diversa imaginable, en la cual él habla de la diversidad entre varios países, la Europa, la África, las Américas, y representaba una mezcla de un antepasado ibérico, judío, morisco y la población nativa del país también, y, y que de cierta forma, por causa de la mezcla, se crea una forma de identificación muy complicada y da inicio a lo que podemos hablar que es una cierta brasilidad, en comillas, que sorprendentemente ha resistido el pasar del tiempo de formas que nosotros miramos hoy como estos ejemplos que se miran en las casas hasta hoy de los descendientes de los judíos sefaradí que han mantenido de cierta manera por causa de la persecución de la Inquisición a estas prácticas familiares. Y entonces, ¿cómo nos habla Novinsky? Am, esta manera del criptojudaísmo se convirtió en una forma de vida, una actitud psicológica, una postura hasta de afrontar la vida, donde esta transmisión de la memoria de una historia sufrida y vivida durante siglos, junto a la exclusión jurídica, social, de los que fueron sometidos, reforzó la resistencia y la adopción de los preceptos de la iglesia entre estos nuevos cristianos. Por tanto, las tradiciones judaicas como Yom Kippur, Shabbat, las restricciones dietéticas de kasher, la creencia en un solo Dios como creador del universo, am, fueron transmitidas a las familias simplemente como tradiciones familiares. Y entonces, durante casi 300 años de la Inquisición portuguesa en Brasil, ellos crearon estos tipos de sociedades secretas clandestinas donde podían vivir libremente entre ellos, casar entre ellos y hacer negocios entre ellos. Ah, y gran parte de lo que mantenía esto era la confianza de que todos eran parte del mismo grupo, que a un momento o a otro podrían ser perseguidos por la Inquisición. Y entonces, cuando estamos estudiando sobre ese tema ahora, en nuestros tiempos actuales, tenemos que tener en mente este tipo de trauma profundo en las personalidades de estos criptojudíos brasileños y portugueses, que no eran judíos ni cristianos, eran judíos y cristianos.
Y no hay rastros de lo que sucedió con esta población, comunidad, después de la abolición de la Inquisición, porque ya no tenemos los documentos de la Inquisición para estudiar, pero el descubrimiento inesperado de comunidades hasta hoy que están parte de esta historia ha creado un nuevo discurso público en Brasil, como con este documental que salió en 2005, donde el documental enfoca estrictamente en descubrir poblaciones actuales de personas que están viviendo en varias regiones y ciudades de Brasil, especialmente en el noroeste de Brasil, que tienen una narrativa de identidad judía y cristiana. Y como este documental sugiere, la población brasileña actual está compuesta significativamente por descendientes de estos cristianos nuevos, aunque ellos mismos ni saben de dónde vienen. Y entonces, el documental fue muy premiado, tuvo muchísimas críticas muy buenas, de que después de ciclos de silencio, está finalmente a la discusión popular. Y después, si alguien quiere saber más, tal vez puedo hablar sobre la película en la Q&A, porque sé que el tiempo también ya está un tanto corto, pero en la película se considera la narrativa de algunos de esos brasileños que tienen prácticas familiares como de todavía encender las velas en el viernes, siguen varias restricciones de lo que no pueden comer, de enterrar la sangre del cuello del pollo sacrificado, de hacer ciertos ritos de funerales a los muertos y cosas así. Y entonces, para terminar, tengo un poema que viene de uno de estos descendientes de los cristianos nuevos, donde él habla de la cuestión de lo que sobrevive, solo son las memorias. Y entonces, solo voy a leer esto en un minutito aquí, que habla que solo me quedaron recuerdos, recuerdos de este vecino, tesoros que son mi herencia, guardado con mucho cuidado, lavado urgente de los muertos, sudarios de lino blanco, piedras dejadas en la tumba por el camino de mi camino, los salmos de protección por mi vida, de la oración de la primera luna nueva, para curar mis heridas, y al atardecer del viernes, las velas luminosas del sábado, tráeme la primera alegría. Entonces aquí miramos como que es algo que todavía faz parte de la conciencia de esta población hasta hoy. Y entonces, si volvemos a la descripción que yo empecé mi presentación, donde Sergio Buarque de Holanda hablaba, el gran historiador brasileño hablaba del nuestro viejo catolicismo tan característico de nosotros. Yo creo que él se refiere a un tipo de intimidad con la religión que de facto es una descripción precisa de lo que sucede a las personas que de facto fueron expulsadas de su tierra, que fueron obligadas a convertirse bajo la pena de la muerte y que se vieron obligadas a creer bajo la atenta mirada de la Inquisición portuguesa por casi 300 años y que todavía encontraron formas de mantener las tradiciones judías, que ahora están siendo descubiertas como en este poema que podemos mirar. Y entonces esta nostalgia, o mirando al pasado, siempre mirando al pasado con lo tiempo que pasa, se resume en el encuentro
de lo que yo llamo el encuentro del pasado y el presente en la existencia de estos nuevos cristianos, estos restos que están siendo encontrados hasta el día de hoy, que, que la cuestión del regreso al judaísmo, que es ahora un fenómeno que está pasando en Brasil, o la cuestión si estas personas deben regresar de facto a un judaísmo religioso, es una cuestión completamente nueva y muy compleja, pero que nos enseña cómo que el legado de la memoria a estos descendientes de nuevos cristianos es todavía muy importante como parte de su identidad. Y la confusión en recordar el pasado y al mismo tiempo el recuerdo continuo del pasado es un efecto duradero del legado irreconciliable, yo creo, del antijudaísmo que es tan parte de esta historia colonial brasileña que tiene raíces muy fuertes, pero que hasta nuestros tiempos ha sido parte de la historia de Brasil que no hace, que no está tan a frente como la historia de la población indígena y también de la población africana que se volvió en esclavos en Brasil, pero que es muy parte, es tan parte de este inicio brasileño que se tornó en la historia de los brasileños, como diría el historiador Sergio Buarque de Holanda. Y con eso voy a terminar aquí, pero muchas gracias a todos y estoy lista. Si tienen preguntas, por favor, solo me deja saber. Now turn off the translation tool at this point. So Dr. Gonzalez and Dr. Valente can converse and translate their own remarks while taking questions. Okay. Contestando. I do see the questions here. There's a few in the Q&A feature. Sure. Can I go ahead and begin answering them, or how do we want to do this, Pedro? Sí, yo creo que yo la puedo leer en español y tú la contestas en inglés, ya que está Ok, en perfecto. inglés. Perfecto. Entonces, tengo familia en Sao Paulo. ¿Hay algunos lugares a los que pudiera ir para saber más de historia judía en la ciudad? ¿Puedo hablar en inglés o en español? Sí, en Okay. inglés si quieres. Okay, so this first question here, I have family in São Paulo and were very few places I could go for Jewish history when I visited the city. Why? Okay, that's a great question. So when you visit São Paulo, the Jewish history that you will find in the city of São Paulo itself, or the state of São Paulo, is more related to the contemporary sort of, 20th century, 21st century histories of Jewish life in Brazil. And what do I mean by this? São Paulo tells a story that is very much centered around the Middle Eastern Jewish immigration of the very early 1900s, and as well as that of the Ashkenazim immigration to Brazil as a result of the pogroms in Europe. So when we think about São Paulo and the Jewish history in the city of São Paulo, we're really talking about European, Ashkenazi European immigration to São Paulo in the 20th and the 21st century. If you want to learn more about the history that I was talking about that is more related to the Sephardic immigration to Brazil, that you will find mostly at the settlements
that were first discovered in Brazil. So if I go back here, let me just share again. En lo que Oh, busques eso, voy a traducirla sí, en sí, sí, español. claro, claro. Si va a la ciudad de Sao Paulo, lo que se va a encontrar principalmente es la historia reciente de los judíos. Eso es la historia del siglo XX, el XXI, asociado con la migración ashkenazi. Pero si se quiere saber más en términos de los judíos que arribaron en la historia temprana de Brasil, en los siglos de la colonia, entonces se tiene que hacer o acudir a estos lugares que va a explicar la doctora Valente. See, so if you look at the map that I have here, of course, you see kind of the edge, right? This kind of northern edge, northeastern edge of Brazil, which is where when I talk about the discovery of the country, that's where it begins, right? In Recife, Bahia, in the states that are the northeastern area. So this is largely where, for example, the synagogue that I mentioned that was built under the Dutch um, from 1630 to 1654, that first synagogue, you would find it in this northeastern corner here of Brazil. And even today, I mean, the synagogue still stands and you can visit it. It has been made into a museum, and so it's actually really interesting. And then the other place, if you're interested in this history specifically about the crypto Jews, the state of Minas Gerais that you see here in front of you, highlighted, Belo Horizonte, the city of Belo Horizonte, actually now has a museum of the Inquisition. It's the first museum of its kind in all of Brazil, and it is a museum that tells the history of the Jewish population of the early colonial time and what they endured under the Inquisition. So it's a very small museum, but it's still totally worth the visit. I know now we can't travel, but if you would like, I can, if there's a way to perhaps send an email out to our participants later on, I can provide some information, because you can actually tour the Inquisition Museum virtually. So it's actually a really cool feature that they have, where you get to walk through the actual museum and see how it is. And so I would recommend, the northeastern area of Brazil, as well as Minas Gerais, is where you will learn more about this colonial Jewish past. Entonces lo que recomienda la doctora Valente es que en el área norte, aquí en el área de la costa en Brasil, se puede encontrar ese tipo de información, y si no, que vaya al Museo de la Inquisición en este lugar en Minas Gerais. Ahí van a encontrar esa información que es asociada con relativa a los criptojudíos de la colonia en Brasil. Tenemos más preguntas. Okay. Quisiera leer una pregunta que obviamente requiere tu respuesta. El otro es un comentario y después vamos a tener una intervención en vivo al final. Okay. Ya que el antisemitismo se importó a Brasil desde Europa hace siglos, ¿qué cambios has encontrado en las generaciones y qué cambios has encontrado en las generaciones en la población y cómo se han dado? Okay. Le respondo en inglés o en Sí. español? En inglés, okay. So the question is about, since anti-Semitism was imported to Brazil from Europe, what are the changes that we see over time? So that's a really great question again, because as I was trying to explain and to formulate in this talk, and I know that it's a little bit difficult with the translation, so probably a few things get lost. But when we're talking about this anti Judaism, and that was the reason why I made this distinction between anti Semitism and anti Judaism. In this colonial period, it really was an anti Judaism. It was religious based, it was a question of practice, it was a question of, the charge of deicide and things of this sort. Now, once Brazil
declared itself a republic. So 1889 becomes a really important year when we think about anti-Semitism, because it was the first time where the Brazilian constitution allowed for diversity of religion. So it was no longer mandatory that Catholicism was the state religion. So that's an important year, 1889. Now, with the immigration that comes, the largely Ashkenazi immigration that comes in waves, the first sort of settlements in the southeastern Brazilian region, by the Polish Jews, by the Russian Jews, that were coming, prior to the Holocaust itself. That population began to experience a kind of anti-Semitism. There was a intellectual anti-Semitism that was largely propagated by the academia, by the Academy of Letters. That is, in the 1920s is when we actually began to see the publications of anti-Semitic texts. And all of this, why is it that it was the intellectual class? Well, because they were largely also connected to the political sphere. So the two things are very intertwined within Brazilian history. And it is the moment where we see, that the period from 1889 to 1930 is considered the first republic. And then in 1930, there's a coup that takes place, where the Vargas period begins. So President Vargas, he is, democratically elected, but then he becomes a dictator, overstaying his mandate. And it is under his administration that we see a lot of what we today would call anti-Semitic policies being passed. And this was not done strictly as anti-Semitic policies, but it was done under disguise of a creation of a national identity. So, if we if we think about the context of Brazilian history, where you have the abolition of slavery happening only in 1888. Brazil was the last country in South America to do this. In 1888, oh, sorry, Pedro. Te doy tiempo para hablar, ¿no? Perdón. Sí, Sorry. sí. Go Ok, ahead. no, está bien, está bien. Creo que se puede resumir rápidamente el cambio que se ha visto a través de las generaciones en la población. Es que el tipo de persecución y la percepción que se tiene de la población judía. Inicialmente era una cuestión de antijudaísmo, que no era antisemitismo como el que conocemos ahora. Ese antisemitismo se dio después, ya en el siglo XX, siglo XXI, con un antisemitismo de tipo intelectual. Sí. Y ese, como en la mayoría de los países, naciones, Estado moderno en Latinoamérica, tiene que ver con la creación de una identidad. Entonces, aunque no sea abiertamente y declarado antisemitismo, tiene que ver con estas cuestiones de diferenciar quién es ajeno a la población que debería de ser naturalmente la correspondiente con el país o nación moderno, con las repúblicas específicamente, y luego tienen que ver problemas de el contexto político, cuestiones de dictadura, etcétera, ¿no? Sara, nos vamos con la pregunta que quieren hacer en vivo, por favor. Sí, claro. Y yo creo que ya concluimos con algunos comentarios breves. Entonces, Ira, can you please connect Sammy Apple, please? One moment. Let's see. Give him one moment to just turn on his camera. And while we're doing that, I just want to answer this first question here about Jewish women being forced into prostitution. That is true. It's not fictional. I'm just going to paste here. There's actually a book that that talks about this. It's a very important book. So I just pasted that. Hopefully you can see that answer. Let's see here.
Okay, so I think we're ready. Sammy, buenos días. Por favor, adelante. Ok, gracias Sara. La verdad que extraordinario tu presentación Gracias. y muchas gracias por lo que estás haciendo. Soy conocedor relativo porque soy una persona curiosa de la parte brasilera. Lo que estabas hablando de la sinagoga de las prostitutas judías en Río. Sí, sí. Estuve ahí, ahora es un colegio, Ujú, pero muy interesante. Estuve también ahí en la Universidad Estatal de Río de Janeiro, ujú. dando un lecture sobre el tema de Government Sponsored Antisemitism. Ah, sí. Entonces, pues, sobre el tema Venezuela, pues yo soy de Venezuela. Y Ujú. ahí pues conocí a Anita Ah, Novinsky. qué bueno. Sí, un gran placer, una señora ya Extraordinaria. extraordinaria, ya no joven, no Sí, sé sí. cómo estará ahora porque ahora debe tener casi 100 años, Ujú. pero le deseo lo mejor. Y también dentro de esta curiosidad, fui un par de veces a la zona de Gramado y de Santa Caterina, Mm, donde se presenta un antisemitismo que viene de la importación de alemanes sí, sí. de Europa. Ujú. Mi pregunta sería, bueno, y también he estado en Portugal, no solamente eh, en la capital, en Lisboa, sino también en Belmonte. Entonces, el tema que tú presentas es simplemente fascinante y de verdad que lo felicito. ¿Qué crees Gracias. tú que deba hacer la comunidad judía? Mm, Posiblemente en alianza con la comunidad evangélica, con la que yo trabajo bastante, por cierto, y por eso fui a Gramado y Santa Catarina. ¿Qué pueden hacer para, digamos, combatir el antisemitismo en Brasil? Es una cuestión muy, muy interesante. Muchas gracias por la pregunta, pero también un tanto compleja, porque, por ejemplo, en los últimos años, lo que hemos mirado en Brasil, am, es una. Al principio debo decir que en Brasil es crimen, diferentemente que los Estados Unidos. En Brasil es crimen si una persona, por ejemplo, display una suástica o utiliza una ropa con algo nazista o si entrega panfletos. Um, oh, sorry, Pedro, should I answer in English and then you do the translation? Do you want to do that? Oh, So that okay. we have. Well, I guess we need to just convey what the question Yes, was and yes. what Sorry, is let it me do. that. So I'll do it in English and then you come back in Spanish. Is that okay? All right. Okay. Okay, so the question was about how can the current Jewish population of Brazil combat or unify with the evangelical Christians of Brazil in combating anti-Semitism? And as Sene Epple mentions, there is this kind of anti-Semitism that is rooted on um, the very German southern parts of Brazil. And so, what I was saying is that it's a very complex question because from the start, it's important to mention that in Brazil, it is in fact against the law. It is you can go to jail if you display a swastika or if you are found with anti-Semitic text. If you are giving out the protocols of the elders of Zion, that is considered a crime. So there is constantly on the news, we see examples of people, usually from South Brazil, who have this kind of sympathies towards Nazism. And so they're always, being taken to jail, their stuff is being apprehended, their house is being searched, and things of the sort. So that is an important starting point because I think it's very different from, for example, what we have in the United States, where with freedom of speech comes freedom to be anti-Semitic. In many cases, we see it happening, unfortunately. So that's the one thing about Brazil. So that's important to mention. Now, the question about how can the Jewish population unify with the evangelical population, I think it's a very tricky situation because what we see is, there are,
various evangelical groups, which should also mention, right? It's not a very monolithic evangelical, like in the United States, when we think evangelical, it's one thing, but in Brazil, there's actually lots of different we could say like a spectrum within that context, where you have some evangelical groups who are only getting close or befriending the Jewish population in order still to convert them. There's still that a lot of this that happens within the evangelical context of Brazil. It is a question of let's unify and support Israel, for example, because Jews must go back to Israel in order for Jesus to return, right? There is that religious component that makes me feel very uneasy about saying, okay, they need to work together, because I know that that's also something that is behind that. But the ways in which I think not only the Jewish population and the evangelical population, but I think it's anyone who actually cares about democracy in Brazil, they should be worried about instances of anti-Semitism, because it is not always only anti-Semitism. It is in many ways trying to create an otherness that is not inherent in within the context of Brazilian culture, right? When I talked about this idea that Stephen Zweig writes about, this kind of mixing, he's not only talking about the actual physical, mixing of people, but it's this idea that is a place where multiple ideas are able to coexist together, and that is what makes it work. And so I think it's important for the whole population to work together in order to combat this anti-Semitism. And unfortunately, what I was going to say, and I will close on this point, is that what we have seen, for example, since the campaign of the current administration of Brazil, when Bolsonaro really aligned himself with, um, you know, bringing the Israeli flag to his rallies and things of the sort, while he himself has also espoused very anti-Semitic, he has said very anti-Semitic things. He has shown great sympathy to Nazi sympathies, talking about how his grandfather served Hitler. I mean, he's quite proud of that past. So we are seeing this kind of utilizing, Israel. I mean, we could say, Jewish images or the Israeli flag, something that in the Brazilian mind will associate with the Jewish population. So he's utilizing the Jewish population for political means that is perhaps not in the best interest of the Jewish population itself, because it is creating a different kind of anti-Semitism against the Jewish population, where they're being connected in image, at least, with a very right-wing extremist kind of policy, where in many moments we actually see a very close connection and even in sort of sympathy towards a Nazi um, way of going about society and policy. So I think it's a very complicated and complex issue that I think, unfortunately, as we see with other moments in history, it does not fare well for the Brazilian Jewish population, I think. Sara, gracias por esa respuesta tan detallada y profunda. Gracias. ¿Podrías dar un resumen en unas cuantas frases para el público en español? Ya tenemos que empezar a despedirnos, Perdón, pero sí, se me claro. hace que es muy importante lo que acabas de decir. Entonces, si pudieras en unas cuantas frases a resumir tu Lo que respuesta. acabé, what I Lo just que said? acabas de Okay. decir, sí, porque si lo traduzco no te voy a hacer justicia y No, hubo tanta imagina. información. No, imagina. Entonces, mi respuesta a la pregunta del señor Semi Apple es que me siento un tanto como que inconfortable de hablar que los judíos tienen que trabajar junto con los evangélicos de Brasil, porque yo sé que hay muchos de estos grupos evangélicos que, que hace parte de su creencia trabajar con los judíos, trabajar con Israel, pero como una forma religiosa de hacer los judíos convertirse en evangélicos, aceptar en Jesucristo. Entonces, lo que yo estaba hablando es que como que yo creo que sí es muy bueno que puedan trabajar juntos, pero yo me quedo un poco como que no confío mucho en la motivación de esta población que quiere trabajar con los judíos. Y también otra parte que iba a decir es que
este antisemitismo que estábamos hablando, que viene más como que de la vena de los nazis, como en la población que se siente un tanto alemán todavía en Brasil, que ahí tiene un otro tipo de antisemitismo, que hasta en los últimos años hemos visto como que, por ejemplo, el presidente actual de Brasil, Bolsonaro, que ha hablado varias veces sobre cómo es muy orgulloso de ser descendiente de alemanes, habló en la en el Parlamento brasileño sobre el fato que su abuelito sirvió el ejército de Hitler, como él habla de eso con mucho orgullo, ¿no? Él no ve problema de hablar sobre eso. Y hasta el día, perdón, estoy adicionando más, pero el día que él habló eso fue en el día de la memoria del Holocausto. El Senado brasileño estaba haciendo una ceremonia y él se levantó para hablar eso, que era importante también hablar del otro lado. Entonces, eso que estoy hablando. Y él, como nosotros todos sabemos, ha utilizado muchísimo de la imagen de Israel, de una amistad con Israel, siempre tiene banderas de Israel en sus rallies, junto con él, pero yo miro eso y entiendo que no hay como las dos cosas coexistir. O eres para los judíos y contra los nazis, pero no puede ser los dos. Entonces, eso es que estoy hablando. Es una pregunta muy compleja porque yo siento que de cualquier forma no es una colaboración que tal vez es tan buena para la población judía y puede de facto crear un otro tipo de antisemitismo como nosotros miramos ahora de la izquierda brasileña, política brasileña, contra los judíos porque están bueno, el presidente es amigo de los judíos, ellos le aceptan. Otra vez, mirando a los judíos como un monolito, right? Es claro que tenemos mucha diversidad en la población judía brasileña, pero quien está afuera no mira así. Entonces yo tengo un poco de cuidado, creo que tenemos que tener un poquito de cuidado en esta cuestión de la colaboración. Y gracias a todos por estar aquí, perdón que hablé muchísimo, pero fue un placer estar aquí con todos y I look forward to the next one. Ok, muchísimas gracias, Sara. Claro, Fue claro. fantástica tu presentación, el recorrido histórico que sienta las bases para una discusión que se va a ampliar en los siguientes meses a través de muchas otras presentaciones que nos darán la idea de que efectivamente cuando hablamos de antisemitismo estamos hablando de un problema muy profundo, Sí, sí. arraigado en sociedades a nivel local que se conecta en una perspectiva también global y que necesita muchas voces y muchas propuestas. Sí. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Thank you so much for being here in our first seminar. I'm looking forward to the next. Thank you, Sarah. Take care. And I'll see you in the next presentation on December 15th. Thank you so much. Thank you so much. Gracias. Take care. Gracias. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you, everyone. Take care.